Hoy vamos a analizar las actividades correspondientes a la página 104 y 105 de nuestra guía. La primera es esta que vemos aquí. El tema es cálculo de perímetros, en este caso en polígonos. Si recuerdan, unas lecciones anteriores vimos las propiedades del círculo, entre ellas la manera de calcular su perímetro. Bien, en el caso de los polígonos, hablamos de figuras que a diferencia de el círculo, pues que tienen lados rectos, ¿verdad? Aquí en los ejemplos se nos muestran los dos tipos de polígonos que puede haber. Cuando los polígonos tienen sus lados iguales, como en el caso de este cuadrado, hablamos de un polígono regular, mientras que si sus lados son desiguales o presentan distintas medidas, pues hablamos de un polígono irregular. Es un tema bastante sencillo, ya que para calcular el perímetro de cualquiera de estos dos tipos de polígonos, solo hace falta sumar la medida de sus lados. Es decir, necesitamos conocer cuánto mide cada uno de sus lados. En el caso de los polígonos regulares, pues con saber cuánto mide un solo lado, pues podemos saber la medida del resto de los lados, ¿verdad? Ya que miden lo mismo por, por donde se mida. Para la lección de la guía, pues no va a haber mayor complicación, ya que en cada uno de los casos se muestran las medidas de la figura. Entonces solo habrá que desarrollar la fórmula de esta manera, mostrando los números que se sumarán y finalmente el resultado. Bien, eh, el siguiente tema, el de la página 105, es este de aquí, que nos habla de analizar información en gráficas y nos presenta unos conceptos importantes en el análisis de datos, que es la moda, la mediana y la media aritmética. Esta última media aritmética también se conoce como promedio. Son formas de analizar una serie de números, ¿verdad? Nos vamos a ir de una por una, así como nos las muestra aquí. Primero, la moda, como nos dice este concepto aquí en rosa, dice es el número que aparece con más frecuencia, es decir, el número que se repite más veces, ¿verdad? Vamos a ver acá en otro ejemplo. Tenemos este conjunto de números: 2, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 2 y 2. Y acá de este lado se están ordenando cuántas veces aparece el 2, el 3, el 4 cuántas veces aparece, así con todos, ¿verdad? Y la moda sería el que aparece más veces. En este ejemplo en particular, el que aparece más veces es el número 2, con 3 apariciones, ¿verdad? Por lo tanto, la moda en este conjunto de números en particular, pues es 2, ¿verdad? Si nos vamos al ejemplo de la guía, la moda dice el valor que más se repite. Si se fijan aquí, el número 9 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces, mientras que el 8 nada más aparece 2 y el 10 nada más aparece 3. Pues con esas 5 apariciones que tiene, la moda de este conjunto de números es 9. Bien, vámonos con la mediana. Para la mediana es necesario que ordenemos los números del más pequeño o del menor al más grande, ¿verdad? Al mayor. Aquí el concepto nos dice es el número de la mitad. Es decir, cuando ya están ordenados, vemos qué número queda al centro y a ese es al que llamamos mediana. En este caso de la guía, si te fijas, aparecen 11 elementos en total. Entonces, la mitad, el número que está a la mitad sería el sexto. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto número es el que está a la mitad, porque de este lado hay otros 5 números. Por lo tanto, la mediana en este caso es 9. Con la mediana puede ocurrir que no haya exactamente un número a la mitad. Por ejemplo, aquí nos muestra tamaño impar. Aquí sí hay un número a la mitad. Cuando ya lo ordenamos, nos damos cuenta que el que queda en el centro es 4. Sin embargo, en este otro ejemplo de acá, cuando ya los ordenamos, vemos que al centro quedan dos números, es decir, no es solo uno. Cuando pase esto, debemos de considerar los dos números, los sumamos,
En este caso es el 4 y el 5. Al sumarlo nos da 9 y lo dividimos entre 2. Por lo tanto, la mediana en este ejemplo de aquí es 4.5. Por último, la media aritmética o el promedio se obtiene sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre la cantidad de números que haya en la lista. Por ejemplo, aquí se están sumando 8 más 8 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 10 más 10 más 10 y se divide entre 10 porque en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Es decir, la cantidad de números que son es el número que va a ser divisor. Se suman 91 entre 10 en este caso igual a 9.1. El promedio también lo usamos, por ejemplo, cuando se dan las calificaciones. Se suman todas las calificaciones que obtienes y se dividen, pues en este caso cuando son calificaciones se divide entre la cantidad de materias que lleves en el curso, ¿verdad? Acá nos dice el concepto, el promedio de los números, sumar los números y dividir entre la cantidad de números del conjunto. Eh, Aquí igual son 10 números los que nos está mostrando. Entonces se suman 3 más 5 más 7 más 6 más 7 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 2. Se suman todos y se dividen entre la cantidad de números que son. Que aquí nuevamente son 10, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de que fueran 9, pues se suman esos 9 números y se divide entre 9. Con estos tres conceptos que analizamos ahorita brevemente, pues vamos a resolver esta actividad. Lo único que resta es que aparte de hacer eso, hay que generar una gráfica con los datos que aparecen aquí en esta tablita. Por ejemplo, ¿cuántos niños de 6 años aparecen en esta tabla? Bueno, aquí nos dice 2. Por lo tanto, aquí en donde marca 6 años, la gráfica tiene que llegar hasta el número 2. Y así conforme nos vayan indicando cada una de las edades.